Comenzamos el programa de este viernes con el primero de nuestros invitados. Les habíamos dicho que tiene un currículum envidiable y además se dedica a uno de los oficios más bonitos del mundo, o al menos eso decía Márquez, que no solamente es el periodismo, sino que también es la escritura. Él es Jaume Castejón. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Hablábamos de ese extenso currículum porque, si no me equivoco, hemos visto en tu página web licenciado en Psicología, sí, licenciado en Geografía e Historia, además con especialidad muy amplia, prehistoria, sí, historia antigua y arqueología. Ajá. O sea, y no solo eso, sino que también eres escritor. Bueno, hay que ocupar el tiempo libre en todo aquello que a uno le gusta, claro. Pues. Un tiempo libre que te ha hecho ser... imaginamos que con todo lo que has estudiado no tengas mucho, pero que te ha hecho ser también muy prolífico, porque cuentas con varios libros publicados, además no solamente de novela propiamente dicha, sino también poesía, entre otras cosas. Sí, empecé con poesía, empecé en una tertulia literaria en Barcelona hace ya muchos años, y el 95% de los asistentes a la tertulia eran poetas. Entonces, bueno, yo quise emularlos, pero sacamos un libro de poesía entre 4 de los asistentes a la tertulia, pero enseguida me di cuenta de que lo mío era la novela. Bueno, hay que aclarar que Jaume es, como adivinarán por su nombre, barcelonés, afincado aquí en Salamanca. Sí, llevo 19 años viviendo aquí en Salamanca. O sea, que se puede decir que la pregunta de uno de dónde es, de dónde nace o de dónde pase, ¿no? Ya son muchos años aquí en Salamanca. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo llegaste al mundo de la escritura? ¿Ya desde pequeñito lo sentiste alguna vez esa chispa? Fundamentalmente a través de la lectura, claro. Yo de pequeñito... Me dice mi madre que era muy travieso, muy travieso, y la única manera de que estuviese quieto era dándome un libro, y entonces el niño desaparecía del mundo porque me metía tanto dentro del libro que como si desapareciese realmente del mundo en el que estaba, ¿no? Entonces, a través de la lectura, de leer mucho, porque cuando llegaban los cumpleaños, ¿qué quieres para cumpleaños? Un libro. Yo siempre pedía libros. Entonces, a través de la lectura llega un día en que uno se atreve a decir, pues yo voy a intentarlo también, ¿no? Voy a escribir un libro. Y lo que pasa es que es una tarea muy complicada, claro. O sea, yo empecé a escribir cositas cortas, probar a los 14, 15 años, y hasta que no te lanzas a la aventura de escribir una novela, que es algo muy complejo, pues pasaron más de 10 años, claro. Imagino que luego tu formación ha sido muy útil a la hora también de poder documentarte, contextualizar las historias. Claro, la historia mismamente ha sido una herramienta, y la psicología, claro, porque hay que dotar de psicología a los personajes que entran en cada una de las historias que escribes. Entonces siempre uno aprovecha todo aquello que tiene a mano, claro, en este caso fueron los estudios, y también los libros que uno va leyendo, va cogiendo de cada uno ideas, detalles, que luego le sirven para formar su propia historia, claro, su propio mundo. Si te parece, Jaume, para comenzar a hablar de tus obras, yo personalmente me quedo... Bueno, esta no es la primera, sino que es la última parte de la tetralogía Aras. Yo descubrí la primera, tengo que decirlo, solamente me he leído la primera de momento, pero merece mucho la pena. Y quería preguntarte, ¿cómo describimos esta tetralogía? Porque he visto en alguna otra entrevista que has hecho que no la calificas exactamente como literatura fantástica, sino más bien de aventuras. De aventuras, quizás. Sí, yo siempre escribo, yo creo que siempre cuando me preguntan, siempre digo que yo escribo aventuras que a veces están ambientadas podría ser en la prehistoria, en la época medieval o en un futuro lejano, ¿no? Pero siempre es aventuras. Yo siempre hablo, por ejemplo, de las películas de cuando éramos pequeños, ¿no? De Robin Hood, Ivanhoe y todas estas películas que están ambientadas en una época medieval, pero que sí son fantásticas en el sentido de que a lo mejor no son un fiel reflejo del mundo real, pero yo cuando hablo de literatura fantástica entiendo más bien lo que hace, por ejemplo, Tolkien, ¿no? Que escribe seres fantásticos y utiliza la magia, y entonces yo me limito de alguna manera a reflejar, a copiar un mundo real, o intento ser lo más realista posible, pero dentro de un mundo imaginado.
porque para mí es mucho más fácil, porque no me tengo que ceñir a la historia concreta y a los acontecimientos que han sucedido. Entonces, yo siempre escribo aventuras, pero ambientadas en distintas épocas. El caso de Aras está ambientado en una época medieval, con reyes, con caballeros, con caballos, con espadas, con arcos. Muy interesante también si tenemos en cuenta que a la gente lo que le gusta un poco cuando lee es evadirse un poco de su mundo real, y sí que es cierto que hay gente que a lo mejor se le atraganta un poquito más la literatura puramente fantástica porque le falta ese toque de realismo, quiere aventuras cercanas, que sean más creíbles. Hombre, la verdad es que una vez te entras o te adentras en el mundo de Aras, te das cuenta de que es como la vida misma, ¿no? Hay amistad, hay odio, hay envidias, hay poder, o sea, que es lo que más o menos vivimos en nuestra realidad. Lo único que en lugar de ir en coche, pues van a caballo esta gente, claro, no hay teléfonos, no hay televisión, pero por lo demás es muy similar a lo que nosotros vivimos cada día. ¿Siempre supiste que Aras iba a ser una tetralogía, o en qué momento te piden los personajes o la historia hasta aquí, o todavía queda una novela más? En principio decidí dejar porque estaba como un poco saturado y encasillado dentro de la literatura de aventuras medieval. Yo cuando empecé a escribir Aras tenía calculado que 2 libros seguramente saldrían. Lo que pasa es que luego se va alargando la historia, se va complicando la trama y al final salieron 4. Pero decidí que de momento de medieval lo dejábamos tranquilo porque estaba un poco saturado. Los personajes, la historia, al final te atrapan de una forma muy fuerte y no te dejan a lo mejor expandirte en otros aspectos o en otras aventuras que uno tiene. De hecho, cuando acabé con Aras, saqué 2 libros más, no seguidos, y una de ellas es una novela de aventuras de ciencia ficción, porque está ambientada en un futuro lejano, y la otra es una novela de aventuras en el mundo actual, con tintes de novela negra. Cuesta mucho cambiar, no sé si decir esos registros, pero a lo mejor sí en el marco contextual, el marco temporal. A mí me costó un poco. Afortunadamente, el año pasado entré en el taller de literatura creativa de la Casa de las Conchas, que lo lleva Raúl Vacas, y a mí ha sido un ejercicio espectacular porque me ha abierto toda una serie un abanico de posibilidades de hablar y de tratar temas desde la literatura que jamás me hubiese pensado yo que podría llegar yo a hacer. Y me ha servido también un poco para limpiar todo ese pozo de la novela fantástica medieval que llevaba a mi espalda. Nos has dicho antes unas cosas muy interesantes. La historia, las novelas te atrapan, la historia se alarga, es decir, en cierto modo parece que el autor es como un espectador a veces pasivo de sus propios personajes o un rehén de sus personajes. ¿Esto llega a suceder? Sí, llega a suceder. Yo a veces lo comparo con un conductor de cuadrigas, ¿no? Los personajes llega un momento en que son como caballos desbocados, que en la carrera de cuadrigas famosa de Ben-Hur, ¿no? Los están llevando al límite, claro, para ganar la carrera, y entonces hay que saber dominarlos de una manera muy acertada a los 4 para que aquello no llegue a ser un fracaso, claro, para el corredor. Y de alguna manera yo también había leído muchas veces que los personajes cobran vida y a veces se rebelan contra el creador, contra el autor, y la verdad es que a mí me ha pasado. O sea, llega un momento en que tienen vida propia y intentan desmarcarse completamente de aquello que tú quieres del camino que tú quieres que sigan. Hemos visto también que cuentas con una página web con toda la información de estas novelas, con toda la información de tu trayectoria. No sé si también te gusta que los lectores, una vez que han finalizado las novelas, que te escriban, que te cuenten. Eso es lo más interesante para mí, porque yo creo que escribir
para que aquello no llegue no tiene ningún sentido. Entonces a mí me gusta mucho que los lectores, cuando acaben de leer los libros, transmitan las sensaciones que han tenido, aquello que les ha gustado, que les ha parecido extraño. Entonces la creación de todo este mundo de Aras era tan compleja al principio, porque claro, es un mundo completamente nuevo, inventado, que había el peligro de empachar, ¿no?, al lector con toda una información extensa, pero también al mismo tiempo necesaria. Entonces, yo lo que hice fue, de alguna manera, dosificar esa información y dejar lo justito para que se pueda entender el mundo, pero en la página web ofrecer todo aquello que no había ofrecido los libros para aquella persona que se siente atraída por el mundo y quiera saber más, pues pueda encontrar más información sobre ese mundo inventado. ¿Y con qué sensación, con qué sentimiento te gustaría que se quedasen los lectores, por ejemplo, de esta tetralogía de Aras, ahora que estamos hablando de ella, o bueno, de cada una de tus novelas? No sé si tienes alguna línea que sea un poquito, pues, general, central, algún objetivo que sea común a todas ellas, transversal. Hay un tema que yo creo que es el que está siempre presente en mi literatura, o al menos creo yo que soy capaz de plasmarlo, y es la no violencia. A mí la violencia no me ha gustado nunca y creo que no es solución para solucionar, valga la redundancia, ninguno de los problemas, ¿no? Entonces, en todas las novelas se plantean situaciones evidentemente problemáticas, porque si no, no tendría emoción la lectura del libro, y siempre intento que los personajes que se ven involucrados en esas situaciones solucionen los problemas sin usar la violencia, cosa que en un mundo medieval es un poco complicado. Es muy complicado, si claro. Ya es complicado en el mundo actual, en el mundo medieval todavía más. Pero bueno, en estas otras dos novelas que están ambientadas en el ahora, en la actualidad y en el futuro, yo creo que sí he conseguido esa idea, ¿no?, que se plasme esa idea de la no violencia. Pues una idea profundamente interesante la que nos encontramos en estas novelas de Jaume Castejón. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a animarles a todos los que están desde casa a que visiten tu página web, a que entren, a que consulten, a que busquen todas estas novelas, y sobre todo te animamos a que no dejes de escribir. Yo creo que como en todas las artes, la pintura, la arquitectura, la literatura, una vez empiezas es imposible dejarlo. Siempre hay un gusanillo dentro que te obliga, a veces viendo un programa de televisión, o yendo sencillamente por la calle, oyes una conversación y enseguida genera una idea nueva para un libro nuevo. Bueno, pues estaremos muy atentos para las futuras novelas, los futuros libros que nos presentes. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a vosotros, y animar a que la gente lea, no los míos, si los leen también mejor, ¿no? Pero sobre todo la lectura, que yo creo que es algo que ha caído un poco en desuso actualmente. Además, como nos decías antes, qué bonito es ver a un niño pequeño que se distrae con un libro. Hoy en día cada vez es más difícil verlo. Es más difícil, la televisión y el cine son pero un bueno, poco... Pero bueno, lo podemos intentar. Lo podemos intentar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y te seguiremos de cerca. Gracias. Gracias. A todos ustedes, hacemos una breve pausa, muy breve, y volvemos enseguida en este 8 Magazine Salamanca de hoy.